Mega Noticias León con Ignacio Tapia. El día de ayer le damos cuenta cómo en algunas gasolineras de la ciudad de León, Guanajuato, comienza a escasear. Poco, pero sí el combustible. No hay en algunas gasolineras Magna, otros cuando se escasea cierran totalmente. ¿Qué es lo que está pasando en otras entidades de la República? Se lo estaremos aquí platicando. Un segundo tema es este otro. ¿Cómo queda realmente el calendario escolar o finalmente en el estado de Guanajuato? ¿Habrá modificaciones? ¿Habrá descansos el día que juegue el seleccionado mexicano? Los detalles en un momento más. Finalmente, no dejan de aparecer fosas, cuerpos en el estado de Guanajuato, de que no es un municipio, es otro. En fin, no para la verdad este tipo de ilícitos que mantiene a Guanajuato a la cabeza a nivel nacional. En al menos 11 estados de la República Mexicana empieza a presentarse desabasto de combustible debido a la presión en los precios internacionales de los petróleos, ajustes en el mercado interno y la decisión gubernamental de aplicar un tope a precios en el mercado nacional, advierten empresarios del sector. Aguascalientes, Chihuahua, Zacatecas, Nuevo León, la zona conurbada de la Ciudad de México, Toluca, en el Estado de México, advierten que se están quedando sin reservas de gasolinas principalmente. De acuerdo a los empresarios en el Valle de México, se cuenta con reservas para 3 días, cuando la propia ley establece un mínimo de almacenamiento de 5 días y no de 3. La situación ya comienza a ser palpable entre automovilistas que advierten menor disponibilidad en los despachos y cada vez son más largas las filas en gasolineras que se están saliendo del pacto establecido con el gobierno federal. Y en la comunidad Nuevo Paraíso, ubicada en los límites de Silao y León, en el terreno baldío, fueron localizados restos humanos en avanzado estado de descomposición. De acuerdo a los primeros informes, el hallazgo se detectó gracias a vecinos de la zona, quienes vieron algunas extremidades esparcidas por el lugar. Versiones preliminares señalan que el cadáver habría permanecido dentro del arroyo cercano a la zona, donde posteriormente perros y otra fauna carroñera comenzaron a consumir los restos. Finalmente serán las autoridades competentes quienes tratarán de identificar sexo y también la identidad de estas personas. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum continúa sosteniendo una baja de homicidios en Guanajuato, en los distintos municipios de la entidad, se refleja otra realidad. En estos últimos días el Estado ha registrado por lo menos 14 homicidios, mientras que lo que va del mes se han reportado cerca de 90 víctimas. Esto de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En comparación al mes de abril, Guanajuato ha registrado una baja de asesinatos, donde se contabilizaron 191 víctimas. Sin embargo, de acuerdo al Secretariado, Guanajuato continúa siendo de los estados con más homicidios, por lo que a 5 días de finalizar mayo la cifra de 90 podría elevarse. Y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció esta mañana en conferencia de prensa nacional que va a dar un informe más detallado de cómo es que el país ha disminuido 44% en homicidios. Y en estados como Guanajuato y Nuevo León, el dato, dijo, lo van a compartir con la participación del Gabinete de Seguridad. La información, anticipó, es cómo se ha dado la coordinación y aceptó que hace falta resultados, pero destacó que van a detallar cómo es que se trabaja en el Gabinete de Seguridad. ¿Cómo es que se logró pasar de 12 homicidios diarios a 4 homicidios diarios en Guanajuato? ¿A quién se detuvo? ¿Cómo se hizo esa investigación? Entonces, ese es mañana para que estén atentos al informe de seguridad. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, advirtió al Congreso que el organismo no es una autoridad ministerial ni judicial para determinar si los candidatos representan un riesgo razonable por sus posibles nexos con la delincuencia organizada. Por ello, pide a los legisladores establecer en la reforma electoral que será la Fiscalía General de la República, Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las autoridades encargadas de otorgar ese estatus a los aspirantes.
Operativo entre fuerzas estatales y federales permitió el aseguramiento de un centro clandestino de almacenamiento de combustible en Celaya, donde fueron localizados aproximadamente 23.700 litros de hidrocarburo y una toma ilegal conectada al ducto. El hallazgo ocurrió en la comunidad Villa de Álamos, donde los elementos detectaron un tractocamión conectado mediante una manguera a un inmueble. Durante la inspección localizaron una cisterna artesanal, una motobomba y un combustible almacenado irregularmente. Las autoridades siguieron la manguera por cerca de 650 metros hasta otro predio en la comunidad La Huerta, donde encontraron la toma clandestina. Entre lo asegurado destaca el tractocamión, un semirremolque con capacidad de 30.000 litros, mangueras de alta presión y el inmueble utilizado para almacenamiento ilegal. Integrantes de la Secretaría de Seguridad del Estado y la Fiscalía cumplimentaron una orden de cateo relacionada con una investigación por almacenamiento y comercialización ilegal de mercancía presuntamente vinculada con robo de autotransporte. La orden se ejecutó en un inmueble ubicado en la calle Antiguo Camino Viejo, en San Juan de los Lagos, donde presuntamente se realizaban actividades relacionadas con almacenamiento irregular de mercancías. Durante la intervención operativa fueron detenidas 6 personas, quienes junto con el asegurado quedaron a disposición de la autoridad competente. Más de 19.000 piezas de cerveza de distintas marcas y presentaciones, productos de consumo y mercancía diversas almacenadas en grandes cantidades fueron incautadas. En los últimos años, y especialmente tras los recientes casos de presuntos fraudes cometidos por agencias de viajes en León, varias empresas del sector turístico han optado por emitir comunicados públicos por medio de redes sociales para deslindarse de cualquier relación con las agencias señaladas y proteger su reputación ante clientes y autoridades. Estos comunicados se han vuelto una estrategia de manejo de crisis y de confianza comercial, particularmente luego de los casos que se presentaron de presuntos fraudes de la agencia Good Traveling Bajío y Amazona Travel, que acumuló decenas de denuncias por presunto fraude y afectaciones económicas a cientos de personas. Cabe señalar que cuando surge un caso mediático de fraude turístico, las agencias suelen enfrentar una pérdida inmediata de confianza generalizada y muchos clientes comienzan a desconfiar. La Secretaría de Seguridad y Paz dio información, que detectó alertas por posibles casos de phishing mediante mensajes de Messenger fraudulentos que suplantan la identidad de las dependencias del gobierno, de la gente y municipios para engañar a la ciudadanía y obtener información personal o financiera. Este grupo especializado detectó este envío de mensajes de texto donde los ciberdelincuentes informan sobre presuntas infracciones de tránsito y foto de infracción por exceso de velocidad u otras faltas viales, solicitando pago inmediato para evitar sanciones o recargos. Entre los mensajes detectados se encuentran textos similares a seguridad GTO, infracción artículo 99, exceso de velocidad. Así es de que mire, si le llega algo de posible infracción, repórtela. Hay números de la Secretaría de Seguridad, 834-548-0562, entre algunos de ellos. Diversos estados del país comenzaron a modificar su calendario escolar en respuesta al próximo inicio del Mundial de Fútbol. Y a las altas temperaturas, diversas entidades buscan alternativas virtuales ante el inminente cierre del ciclo. Por ejemplo, la Secretaría de Educación de Jalisco anunció que implementarán clases distanciadas los días 11, 18, 23 y 26 de junio debido a la logística de movilidad y seguridad por el Mundial. Dicho cambio se aplicará en 10 municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Mientras tanto, en el Estado de México mantienen en análisis realizar ajustes al calendario escolar en el Valle de México y la zona sur ante estas altas temperaturas. Por el contrario, las autoridades educativas de Nuevo León y Querétaro confirmaron que no habrá suspensión ni cambios en sus fechas. Bueno, y el calendario escolar se mantiene en el estado de Guanajuato. Lo único que están analizando es ver si el día que juegue la selección mexicana se cancelará la clase. Eso se lo estaremos informando en tiempo y en forma. Por su atención, gracias. Nos vemos en una hora más, aquí donde no hay lugar a la censura. Mega Noticias León con Ignacio Tapia.